Por favor, abramos nuestras Biblias, Lucas capítulo 10, versículos 21 al 24. Lucas 10, 21 al 24. Una invitación que les hago, queridos, es que cuando no puedan por alguna razón venir al culto, ahí en el grupo colocamos el audio de la prédica. No la perdamos, porque sin duda siempre Dios tiene una palabra para nosotros y nos podemos estar perdiendo. Sé que hay veces compromisos que no podemos eludir para el domingo. Lucas 10, 21 al 24. Una de las enfermedades que están devastando la humanidad y que esta Sociedad Mundial de la Salud, se me olvida el nombre, declara que es casi una pandemia, es la depresión. Y la depresión en todas las edades. La depresión es un estado de profunda tristeza, Estas personas no encuentran gozo absolutamente en nada encuentran gozo estas personas. Incluso se conoce de grandes personalidades de la farándula, de la música y del medio empresarial, que con todo y los logros y los éxitos que han alcanzado, el poder de algunos y el dinero que han obtenido, sufren de profunda tristeza. Nada los llena, hay un vacío en su corazón. Nada los hace felices. Y las redes sociales no ayudan. Las redes sociales no ayudan porque las redes sociales, muchos exponen sus autos, sus casas, la última moda. Y digo no ayuda porque muchas personas al ver y no poder vivir ese estilo de vida, entonces se deprimen. Inclusive gente cristiana. ¿Han notado, queridos, que la felicidad es temporal? Uno se propone algo y mientras va en el camino para alcanzarlo, sea en el deporte, sea adquirir un bien, estudiar, lo que sea. Y uno se hace el propósito y mientras lo va alcanzando, allí hay expectativa y cuando lo alcanza, ¡wow! ¡Qué felicidad! ¡Qué emoción! Se disfruta y luego eso va bajando. Y entonces tenemos que buscar algo que nos motive otra vez. Entonces otra vez y vuelve y se consigue y vuelve y se va. Es temporal. No hay un gozo constante. No hay algo que perdure en el tiempo. Esa felicidad se esfuma. Y entonces aquí surge una pregunta. ¿Hay algo que pueda producir un gozo verdadero y permanente? ¿Habrá algo que nos permita vivir en un gozo? Gozo no es estar brincando. Gozo es sentir una felicidad interna, una paz, que en medio de las circunstancias difíciles, aunque se sufra, allí adentro hay una paz, un gozo. ¿Habrá algo que nos pueda producir un gozo permanente, no temporal como las cosas terrenales, que vivamos, que podamos vivir? Sobre todo viviendo en las circunstancias que vive nuestro país, por ejemplo. Un país con tanta violencia. Le duele a uno. Le duele a uno lo que viven otras familias. Y en medio de circunstancias también personales que cada uno vive.
Circunstancias tipo económico, relaciones. Cada uno vivimos circunstancias que también nos lleva a vivir amargas tristezas, pero ¿habrá algo que nos pueda producir un gozo permanente y profundo, hermanos? La respuesta, evidentemente, como leíamos ahora en el Salmo, siempre acudía a la palabra. La palabra. Hoy vamos a ver la respuesta desde el Evangelio de Lucas a esta pregunta, que puede producir en nosotros un gozo profundo y permanente. Y la veremos ahí en Lucas 21 al 24. Y lo anticipo con el título de la prédica. Es Dios el que produce eso, es la única fuente. Vamos a ver la soberanía que produce gran gozo. La soberanía que produce gran gozo. La respuesta, Lucas 10, 21 al 24. Dice así la palabra del Señor. En aquella misma hora, Jesús se regocijó. Esta palabra en el griego en que fue escrita originalmente tiene la connotación de estar brincando de alegría. ¿Por qué estaría el Señor brincando de alegría? O sea, es un gozo grande. Se regocijó en el Espíritu, con E mayúscula, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, y aquí está la razón. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has reservado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, fue decisión del Padre, soberanía. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Revelar. Ok. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volvemos a ver qué, soberanía, Él decide. Versículo 23. Y volviéndose Jesús a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados, gozosos los ojos que ven lo que vosotros ven. La razón, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Para que tengamos un poquito de contexto y podamos comprender mejor el texto de hoy, el capítulo 10 nos enseña Lucas que Jesús envió a 70, algunas Biblias hablan de 72, la cifra es lo de menos, envió a 70 discípulos, y aquí no están los apóstoles. Los apóstoles siguen ¿en qué? En discipulado. Ellos van con Jesús, van aprendiendo, y Jesús ha enviado a 70 a las ciudades donde Él iba a ir después, con una misión grande: anunciar el reino de Dios, anunciar el reino de Dios, que anunciara que el reino de Dios ya se había acercado, en la persona de Jesucristo, por supuesto. Y les advirtió a estos discípulos que algunos los iban a recibir, pero que otros no, como sigue sucediendo y seguirá sucediendo cada vez que usted comparta el evangelio con alguna persona. Unos lo van a aceptar y otros lo van a rechazar. Y Jesús les dice a ellos: quien los rechace a ustedes, la verdad no lo está rechazando, sino a mi Padre que me envió. Y eso es algo que tenemos que aprender, porque a veces uno lo asume personal, ¿no? Pero no, somos simples
estafetas, somos simples mensajeros que llevamos el mensaje con el deseo de que lo reciban, pero al final si nos rechazan, están rechazando al Señor. Ahora, estos hombres vuelven de su misión y ahora le dan el reporte al Señor Jesús. Le dan el reporte a Jesús. Y ahí en el versículo 17 al 20 está el reporte que ellos le dan. Volvieron los 70 con gozo. Miren la palabra que se repite, gozo, gozo. ¿Y cuál era el motivo del gozo de estos 70 que habían llegado? Le decían a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tremendo poder el que nos diste. Versículo 18. Y entonces Jesús, allí como que les baja la emoción. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Posiblemente Jesús está diciéndoles, hablándoles, obviamente Él es Dios, y antes de venir a la tierra, Él vio a Satanás caer de su pedestal, ¿cierto? Pero también parece que como que le está diciendo, tengan cuidado, no se enorgullezcan del poder que les he dado, de ver todo lo que están haciendo en mi nombre, porque el orgullo los puede llevar como a Satanás y caer de donde ustedes están. Y luego cierra Jesús allí con algo bien importante. Si bien los milagros son extraordinarios, eso no tiene que ser el motivo principal por el cual ustedes tienen que estar felices. Versículo 20. No se regocijen. Ahí no tiene que estar la fuente de su gozo. No se regocijen que los espíritus se os sujetan, sino, entonces, ¿de qué, Señor? Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En los cielos. No se regocijen por los milagros. Y me llama la atención porque hoy en día se anuncia con grandes carteles, Viernes de Milagros. O sea, el Señor no hace milagros el jueves. Viernes de Milagros. Y es como una especie de merchandising, de mercadeo que se hace para atraer personas. Y la gente corre detrás de los milagros. Y no es que no los necesitemos. Siempre lo hemos dicho acá. Y yo soy uno personalmente que cree que el Señor es Dios y Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y Él sigue haciendo milagros. Lo que no creemos es que designe a una persona como la única que pueda, es que no nadie lo puede hacer. Eso fue algo que solamente, y lo vemos acá, Él se lo designó. Por un lado los apóstoles, y lo vemos en Hechos, y por otro lado se lo dio a estos 70 hombres. No se regocijen, no se admiren de los milagros. Lo más importante, la fuente del gozo del creyente está en saber y tener la convicción de que su nombre está escrito en los cielos. ¿Y eso qué implica? Salvación. En aquella época, para que ellos comprendieran, sí, en aquella época se llevaban registros. Como hoy se llevan registros y algunas iglesias tienen registros de los miembros. Pues es una manera de decirle, usted está registrado en el reino de Dios. Todo esto está bajo la sombrilla del reino, se ha acercado. No se regocijen de esos milagros. Y hermanos, es que los milagros que usted ve en las Escrituras, si bien las personas eran beneficiadas y nosotros somos beneficiados, no es el objetivo del obrar de Jesús. El objetivo de los milagros era mostrar quién era. Que era el Mesías esperado y que sus nombres estaban escritos en el cielo. Era lo que los tenía que a ellos llenar de alegría. Esto lo que implicaba es que ellos ya eran parte del pueblo de Dios. Eso los tiene que llenar de alegría, lo que le está diciendo Jesús. Y ellos conocían las Escrituras. Recuerden que el Nuevo Testamento todavía no está escrito. Ellos conocían Moisés, los profetas, y sin duda alguna les dio a recordar lo que escribió Daniel en capítulo 12, versículo 1, hablando de los tiempos finales. Dice así la Escritura: entonces se presentará Miguel, el gran ángel encargado de proteger a tu pueblo,
Habrá un tiempo de angustia como no ha habido otro en toda la historia de la humanidad. Cuando este tiempo llegue, se salvarán todos los miembros de tu pueblo cuyo nombre esté escrito en el libro del registro de Dios. No se asombren, no se regocijen por esos milagros, eso no es nada. Lo más importante es que tengan la convicción, le está diciendo Jesús, que ustedes hacen parte del pueblo, que ustedes están registrados en el reino de Dios. Y eso incluye que usted tiene la vida eterna garantizada. Y están ellos en ese reporte cuando entonces surge nuestro texto. Y en aquella misma hora, en ese momento en que ellos están dando ese reporte, en el momento en que ellos venían felices por los milagros, como ocurre hoy muchos, el Señor los baja y los centra y dice, no, ahí no tiene que estar el punto de su felicidad. El gozo del creyente está en saber, en tener la convicción que hace parte del pueblo de Dios. Y en esa misma hora Jesús se regocijó. Y se regocijó en el Espíritu. Algunas traducciones dicen por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo le dio regocijo al Señor. Y entonces empezó una oración de alabanza al Padre. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y aquí muestra que la soberanía del Padre. Señor del cielo y de la tierra. Y entonces le da la razón por la cual le está alabando. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Queridos hermanos, en nuestro texto vamos a ver que la fuente del gozo, de un gozo permanente, de un gozo que se mantiene aún en las dificultades, proviene de Dios. Es por voluntad del Señor. Y vamos a ver tres puntos de la soberanía de Dios. Vamos a ver que Dios fue el que decidió revelarnos la salvación. Y eso produce gozo. Vamos a ver que Dios nos escogió para que lo conociéramos. Y eso tiene que producir gozo en nosotros. A veces uno se pone feliz porque le presentaron a fulanito o a sutanito. Conocer. Vamos a ver que Dios decidió dejar que conociéramos cosas que ni siquiera los profetas y los reyes pudieron conocer. Él es la fuente del gozo. De Él proviene. Vamos a ver el primer punto. Dios decidió revelarnos la salvación. Y esto sí que es importante porque no sé si usted ha experimentado, pero le comparte hasta de una manera sencilla el Evangelio a alguien, le muestra la necesidad del Evangelio y la persona no comprende. Y usted, pero ¿cómo es posible? Pues porque Dios no lo escogió para revelarle, pero a usted sí. Entonces eso tiene que llenarle de gozo. De ver que usted ha sido escogida o escogido para el Señor quitar el velo y permitir que vea lo que está oculto a los ojos de otros, de los incrédulos. Eso lo vemos en el versículo 21. Señor Jesús se llena de gozo, se dirige al Padre, lo alaba al Señor del cielo y de la tierra. Y la razón, escondiste estas cosas de los sabios. Y hay un contraste. Y las has revelado, las esconde a unos, pero las revela a otro. ¿A quién? A los niños. A los niños. Queridos, los doctores de la ley de Moisés, los escribas, los fariseos, ellos invertían años y años estudiando las escrituras. A eso se dedicaban. Bueno, algo de eso tenemos que copiar, ¿no? Que nosotros invertimos años y años y poca escritura. Ellos invertían años en las escrituras, recordemos, Antiguo Testamento en ese momento, y ellos eran considerados los eruditos en el tema, cuya sabiduría no se comparaba con el común de la gente. Además de eso, ellos eran consultados frente a cualquier
duda sobre interpretación de la ley. Ellos eran los que sabían. Eran como hoy hablar de los magistrados de la Corte Suprema. Ellos eran los sabios y entendidos sobre la ley y los profetas. Ellos eran los que conocían todas las promesas de Dios acerca del Mesías. Sin embargo, cuando estuvieron cara a cara con Él, no lo reconocieron. Estaba oculto a sus ojos. A eso se refiere Jesús cuando está, él recuerde que está allí delante de los 70, ¿no? Y con sus 12. No dice los 12, pero Él viene con ellos. Y entonces Él se llena de felicidad y alaba al Padre. Señor, te alabo. Escondiste estas cosas de los que se suponen son sabios y las has revelado a aquellos que son como los niños. Refiriéndose a sus discípulos. Estos que se suponía eran los sabios, tuvieron de frente al Mesías profetizado, a quienes esperaban como Salvador y no le reconocieron. Cuando trajeron a Jesús, ¿recuerdan el episodio? Cuando trajeron a Jesús el paralítico, los 4 hombres que vinieron a Jesús y lo trajeron, Jesús antes de sanar lo que hizo, le perdonó los pecados. Y estos sabios y entendidos lo que asumieron fue: ¿quién es este que habla blasfemias? Solo Dios puede perdonar pecados, y estaban delante de Dios Hijo. No le vieron. Dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, cuando estuvo Jesús en la casa de Simón, cuando fue invitado a cenar, allí hay otro episodio. Hay muchos, pero voy a nombrar unos pocos. Y entonces vino una mujer pecadora, posiblemente una prostituta, porque llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume, que era lo que usaban ellas para atraer a sus clientes. Y esta mujer viene y llora a los pies de Jesús y derrama su frasco en él. Y el que se supone que es sabio, no reconoce a Jesús. Dice: si este fuera profeta, sabría que lo está tocando una pecadora, que está siendo inmundo. No le reconocieron, queridos, no le reconocieron. Con infinidad de pruebas irrefutables mediante los milagros, Jesús mostró quién era, el Hijo de Dios encarnado. Y aún así, ellos no lo reconocieron. El mismo Jesús, en Juan 5, 35 al 39, les dice lo siguiente, hablando de Juan el Bautista, dice: Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes quisieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Aquí da la razón, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Todo esto que ustedes están viendo está demostrando que yo soy el Mesías que ustedes esperan. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel al que Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Los sabios, los eruditos con Él al frente y no lo reconocieron. A eso se está refiriendo Jesús cuando alaba al Padre. Oh Padre, qué felicidad siento. Escondiste de los que se creen sabios. Ahora, hubo una razón por la cual estos doctores de la ley no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías que ellos esperaban. Y la razón fue su pecado. Su pecado. La razón fue el juicio de Dios por su pecado. Por eso no pudieron ver a Jesús. El apóstol Pablo lo deja muy claro en Romanos 1, del 18 al 21.
Esto dice las Escrituras. En verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice el apóstol Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, como lo cantamos ahorita. Cuando usted mira el cielo y las estrellas, solamente puede decir, esto lo hizo un gran arquitecto. Es lo que le está diciendo Pablo, de tal modo que no tienen excusa. Y a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Su sabiduría les fue obstáculo. Y entonces viene un juicio de Dios y se les oscureció su intenso corazón. O tienen el corazón entenebrecido, como dice el. Es Dios el que por su pecado no les permitió ver a su Hijo. Fue un juicio, hermanos. Querido, usted no puede negar la existencia de Dios. Ay, demuéstreme que Dios existe. Levante los ojos y mire al cielo. Usted no puede negar la existencia de Dios. Cuando usted ve un majestuoso edificio, usted no necesita conocer el arquitecto, porque por el majestuoso edificio usted ya tiene una idea de quién es el que está detrás de él. Los científicos dicen, y cada vez no aparece, apareció una nueva estrella. Queridos, cuando estaba en mi época chica de primaria, nos enseñaron que la Vía Láctea, que es la galaxia, ¿no?, donde está nuestra Tierra y los planetas y el Sol, y eso era lo más grande, lo más inmenso, y hoy en día hablan de millones de galaxias. Y a mí, ese es mi concepto. Los científicos dicen que, porque ellos como que se acercan a algo, a donde más los deja ir el Señor, ¿sí?, con este telescopio Hubble, y llegan y entonces luego y están diciendo, es que el universo se está expandiendo. No, es infinito, porque lo hizo el Dios infinito, hermanos. Y entonces dicen, no, es que se está expandiendo, llegamos aquí, ay, ve, ahora descubrimos otra cosa, es que se está expandiendo. No, es infinito. Usted no puede negar la existencia de Dios, hermanos. Usted lo ve con claridad cuando observa el sol y las estrellas. El universo entero fue creado por Él. Usted puede ver a Dios o tener claridad de quién es Él cuando observa la naturaleza, la formación de un bebé en el vientre. Queridos, esas son pruebas irrefutables de la existencia de Dios. Y quien no lo reconoce, entonces en vida empieza a recibir juicio. Su mente es entenebrecida y no puede ver las verdades de Dios que le pueden salvar. Es lo que Jesús le está diciendo. Es lo que Jesús está diciéndole al Padre y le agradece, Señor, gracias. Porque se la ocultaste a ellos, pero se la descubriste a estos niños, a los que son como niños, hermanos. Por lo anterior, entonces, por el pecado de estos sabios, entre comillas, Dios decidió revelar su verdad a los que son como niños. Ese fue el motivo del regocijo de Dios, de la gran felicidad de Jesús.
Jesús nos testifica que fue Dios, el Señor del cielo y la tierra, quien en su soberanía decidió mantener en secreto totalmente. Esa palabra ocultar es secreto total. Pero en el contraste, entonces también Él en su soberanía decidió revelar, y la palabra en el original es quitar la cubierta. Lo que estaba encubierto, Dios decidió por su voluntad, y aquí vemos la elección de Dios. Él decide a quién y Él decide a quién no. Así es de que usted empiece a ver, esto es un motivo de gozo. Que usted se acerque a las Escrituras y usted pueda comprender lo que otros no pueden porque Dios no se lo permite por su pecado, hermanos. En la cultura judía, los niños no eran tomados en cuenta para nada. Y se les reveló a estos que son como niños, aquellos que para los sabios no contaban. Porque los niños siquiera en los censos eran tomados en cuenta. ¿Recuerdan aquel episodio donde la Escritura dice y alimentó a 5,000 sin contar mujeres y niños? Las mujeres tampoco las censaban. Decidió Dios revelárselo a aquellos que los demás desechan. Los niños son sencillos. Los niños creen con mayor facilidad. Usted le dice algo y si usted lo dice con convicción, ellos lo creen totalmente. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. A aquellos que no se creyeron sabios, Dios escogió revelarse, quitar el velo, quitar la cubierta. Esa es la misma enseñanza que el apóstol Pablo le dio a los Corintios en la primera carta, capítulo 1, versículo 27. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Lo que el mundo considera tonto, y no sé si a usted, pero a muchos nos han dicho que somos tontos por seguir a Jesús. Es que les lavaron el cerebro, sí, y lo seguimos haciendo. No es lo que dice el apóstol Pablo, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. El mundo considera que seguir a Jesús es tonto, y a eso se escogió el Señor, y ahí está usted y estoy yo, hermanos. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Entonces cuando digo usted no es nada, gracias a Dios. Para usted no, para Dios sí. Queridos, esa es la razón por la que son muy pocos los científicos y los intelectuales que son creyentes. La sabiduría y el conocimiento a ellos les impide. No estoy diciendo que no existen, son muy pocos. Son muy pocos, hermanos. La mayoría de ellos son soberbios a causa de su conocimiento. Observen, en este episodio hay algo interesantísimo. Aquí está la Trinidad, operando en medio del texto que estamos. Ahí está la Trinidad completa. Ustedes ven a Jesús, Hijo de Dios, que está lleno de gozo por el Espíritu Santo y está orando al Padre. La Trinidad completa es la que está involucrada, queridos hermanos, en la revelación que Dios nos da. ¿No recuerdan ustedes el texto de las Escrituras que dice que ya no necesitaremos quien nos enseñe porque el Espíritu Santo es el que nos enseña? Juan 14, Jesús le dice a sus discípulos cuando les ha anunciado que Él va a morir y que tiene que volver al cielo a preparar habitación, les dice que va a enviar al Paracletos, al Espíritu Santo. Él les enseñará y les recordará todas las cosas que os he enseñado. El Padre obra a través del Espíritu Santo. Allí está la Trinidad, mis queridos hermanos. El Padre reveló a los discípulos que recibieron con humildad las verdades del Señor.
lo que no dejó ver a los que se creían sabios. Y el texto, Lucas, es precioso porque Lucas entonces nos da una muestra de quiénes eran los que se creían sabios. Y usted ve ahí en el versículo 25 que empieza la narración titulada El buen samaritano. Este era uno que se creía sabio, este doctor de la ley. Y resulta que los doctores de la ley, para probar que alguien era un verdadero maestro, le lanzaban preguntas a ver si caía. El texto dice, para probar a Jesús, le hizo una pregunta. Vamos a ver si sabe. Si es un verdadero maestro. Porque él se sentía, obviamente, y todo el mundo lo catalogaba como sabio. Y la pregunta que le dice al Señor es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este es un ejemplo de los que se creían sabios. Prácticamente Jesús está diciendo, escondiste a pero le revelaste a estos otros chiquitos que andan conmigo, hermanos. Dios les reveló a los discípulos de Jesús que Él era el Mesías. A esas cosas se refiere cuando el Señor dice aquí, escondiste estas cosas a los sabios y las has develado a los que son como niños. ¿A qué cosas se refiere, hermanos? Pues Dios les reveló a ellos a través de los milagros que Jesús era el Mesías. Dios les reveló a ellos a través de la transfiguración de Jesús, que ya pasamos por allí, que Él es Dios, un ser divino, no solamente un hombre, sino que era 100% hombre y 100% Dios también. Dios le demostró a ellos o les develó la autoridad y poder de Jesús cuando Él les delegó a ellos ¿qué? Poder y autoridad para pisotear escorpiones, serpientes y echar fuera demonios. A estos 70. Y los doctores de la ley no comprendieron eso. No lo comprendieron. Dios le develó a ellos que sus nombres estaban escritos en el cielo. Es decir, que ellos eran pueblo de Dios, que ellos eran salvos. A esas cosas es que se refiere Jesús. Y le dejaste ver estas cosas. Y yo le digo una cosa, querido y querida. Usted no necesita, así como usted y yo no necesitamos una prueba de sangre para decir, yo sé que Francelina es mi mamá. ¿Y por qué lo sabe? Hay algo que tengo aquí en mi interior, no necesito un ADN. Así mismo pasa con el salvo. Y usted sabe que salva. Usted sabe que es pueblo de Dios. Usted sabe que es hijo del Señor. ¿Quién se lo certifica? Dios, que le permite conocerlo. El Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu, dice la palabra, que es hijo de Dios. Y eso es motivo de gozo, hermanos. Usted como creyente también debe sentir regocijo, saltar de alegría como Jesús, porque fue elegido por Dios para revelarle quién es Jesús y su obra de salvación. Mientras para los incrédulos Él es un simple hombre, un hombre sabio, un profeta, pero no lo reconocen como Jesús. Igual sectas, ¿no? Fue Dios, hermanos. Fue Dios quien permitió que usted creyera en Jesús como Salvador. Es el Espíritu Santo quien confirma su adopción como hijo, como hija. Lo dice Pablo en Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso usted sabe que sabe. Ay, demuéstremelo. No, yo no tengo por qué hacerlo, pero yo sé que soy hijo de Dios. Eso es motivo de gozo. Y la fuente, la soberanía de Dios. Él decidió elegirle a usted para develarle, mientras a otros les ha cerrado el entendimiento por su pecado. Y eso es importante tenerlo claro, hermanos, porque alguien puede decir, tan injusto Dios, porque a unos sí, a otros no. No, es que ellos tienen la responsabilidad, su pecado. Pero también está la soberanía de Dios. Él decide a quién elegir. Queridos, querida, ¿no siente usted alegría en su corazón tener la seguridad que Dios, el Señor del cielo y la tierra, es su Padre?
Eso es un motivo muy grande que uno tiene aquí en su interior de un gozo, hermanos. ¿Qué siente saber que su nombre aparece en el libro de la vida? Hay gente que se siente, y no está mal, gente que se siente orgullosa, ¿no? Cuando le dan su carnet del club. Cuando en su tarjeta de crédito viene el nombre repujado. Pues queridos, su nombre está escrito en el cielo. Y eso es motivo de gozo. Por voluntad del Señor, hermanos. Lo que Dios escogió de los que se creen sabios, lo que Dios escondió de los que se creen sabios, permitió que usted lo entendiera en lo más profundo de su ser, hermano. En su espíritu. Y todo esto, que es algo que le suma al por qué tenemos que estar en gozo, por pura gracia. Porque ni usted ni yo hicimos algo para poder ganarlo. Porque usted y yo no merecemos ni merecemos nada de Dios. Entonces eso suma más todavía para nuestro gozo. Porque sin merecerlo, sin hacer nada para ganarlo, al contrario, haciendo todo para que nos rechace, Dios eligió escogerle a usted. Ahí está la soberanía del Señor, hermanos. Son los humildes, los que son como niños, los que Dios les permite la revelación de la salvación. Si usted es creyente es porque Dios le eligió para quitarle la venda y poder ver la realidad espiritual, primero que todo, de su propia vida. Porque mientras Él no la quita, uno cree que no es pecador. Oye, yo no soy malo, yo no mato, yo no robo. Pero cuando Dios devela, lo primero que hace es permitirme ver mi inmundicia. Y entonces me lleva al arrepentimiento. Y entonces me lleva a ver a Cristo. Me lleva a ver la necesidad del Señor. Y ver su gloriosa salvación. Y no solamente eso, sino tener la seguridad que no me voy a perder en el camino. Es Dios quien nos permite también esa seguridad de la vida eterna. Él es la fuente de gozo, su soberanía que decidió por su propia voluntad develarnos la verdad. A pesar de las difíciles circunstancias que podamos vivir en la vida, eso nos llena de gozo. Y es un gozo que ahí está permanente, que es permanente. Ahora veamos otra razón para que el creyente viva en gozo, tenga un gozo permanente. Y es saber que Dios le escogió para que usted le conozca a Él. Para que le podamos conocer. Hermanos, cuando un fan tiene la oportunidad de conocer a su ídolo, a su artista preferido, uno ve en esa persona, ¡wow! Lo conocí, qué tremendo, y hasta lloran. ¿Se han visto? Ay, estoy en el concierto de fulano y ellos lloran, hombres y mujeres por igual. Porque por fin lo conoce, por fin le puede tocar. Pero queridos, su alegría no se compara con el gozo de conocer al Señor del cielo y de la tierra. Eso es un gozo mayor, conocerle a Él. Recuerden que la palabra conocer, cuando usted la mira en la Biblia, no es un conocimiento intelectual, sino tiene la connotación de intimidad. Es la misma palabra que se usa cuando en la Biblia usted ve que fulano se unió a su esposa, cuando hay relaciones sexuales. Es la misma palabra que usaron los hebreos y los griegos. Así es que no se compara con nada en que Dios le permita a usted
tener una relación íntima con Él, con el Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando usted levante la mirada y vea ese sol resplandecer, recuerde que usted tiene una relación. Si usted no la cultiva, ya es su problema. Pero Dios quiere que usted tenga una relación íntima con Él, como lo vamos a ver. Y no se la permite a los que se creen sabios, sino a los que con humildad se acercan a Él. Eso es un privilegio enorme. Eso no tiene comparación. Versículo 22. Dice el Señor Jesús en su oración: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Volvemos a ver la soberanía, ¿no? Observen allí cómo se conjuga la soberanía de Dios con el gozo. Son las dos palabras que se han repetido: soberanía del Señor. Y Dios decidió ocultar, y Dios decidió quitar el velo. Ahora Jesús dice: y el Padre decidió entregarme todas las cosas. Es lo que está diciendo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y él fue aquí a ver la soberanía, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. No es a todo el mundo. Ahí está la elección divina, es el que Él quiera. El texto de hoy es un despliegue, hermanos, de la soberanía de Dios en la salvación que produce gozo. Ya vimos que fue Dios quien decidió encubrir de los que se creen sabios los secretos del reino. También fue su decisión revelarlo a los que son humildes como los niños. Ahora Jesús, en su oración de exaltación, declara que el Padre decidió entregarle todas las cosas. Bueno, ¿y a qué hace referencia? ¿Qué serán todas las cosas? Bueno, recordemos que la Biblia se explica a sí misma. Ahí en el capítulo 10, versículo 9, ¿cuál fue la misión que Jesús le dio a sus discípulos? Vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, por el contexto, usted puede concluir que cuando Jesús se refiere a todas las cosas me fueron entregadas, es el Padre le entregó su reino. Pero eso implica que le dio también toda autoridad y todo poder. ¿Cómo cierra el capítulo 28 de Mateo? Todo poder y autoridad me han sido dados en los cielos y en la tierra. Por tanto, porque yo soy el que mando, vayan y hagan discípulos. No es el tema de hoy, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, estamos pecando. Porque pecar es no obedecer al Señor. Cierro el paréntesis. Todas las cosas me han sido dadas por el Padre. Por el contexto del texto podemos decir, es el reino. Pero miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 23. Pero todos deben ser, hablando de la resurrección, porque habían unos falsos maestros que estaban diciendo que Jesús no había resucitado, que la resurrección no creían en eso, que nadie resucitaba, y entonces Pablo les dice, pero todos deben ser resucitados, en cierto orden. Primero fue Cristo, y luego cuando Cristo regrese, serán resucitados también los que pertenecen a Él, usted y yo. Después vendrá el fin. Y observen, cuando Cristo acabará con todos los gobernantes, las autoridades y los poderes, y entregará el reino a Dios Padre. El que aquí está diciendo que todas las cosas le fueron entregadas. Va a venir un momento donde Jesús lo va a devolver. Pues Cristo debe reinar hasta que todos los enemigos estén bajo su poder. Queridos, después que el Señor Jesucristo con su segunda venida haya culminado en totalidad la obra encomendada por el Padre, el Hijo va a devolver al Padre el reino del cual está hablando nuestro texto el día de hoy. El reino, el poder y la autoridad han sido entregadas por el Padre al Hijo. El Hijo es el soberano. Pero este versículo tiene otro
aspecto importante que tenemos que ver, hermanos. Y es que Jesús, Dios Hijo, no solo recibió todo del Padre, sino que nos muestra la relación única e íntima que tiene con Dios. Y lo expresa de la siguiente manera: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y les recuerdo, ese conocer no es mera información. Nadie tiene una relación tan íntima y tan estrecha con el Hijo sino el Padre. Y nadie tiene una relación tan íntima y tan estrecha, tengan eso en cuenta por lo que sigue, sino el Hijo, el Padre. Pero hay algo interesante allí. Y nadie puede tener esa misma relación, porque habla de conocer, sino aquellos a los que el Hijo decida permitírselo. Esa relación del Padre con el Hijo, esa relación del Hijo con el Padre, solamente la tienen ellos, y Jesús decide también a quién permitirle tener esa relación. Es con lo que cierra el versículo 22. Recordemos que Dios es trino y solo uno igual a Él puede conocerle exactamente tal y como es. El mismo Señor Jesús, escuchen lo que dice en Juan 1:18, nueva versión internacional: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, lo dice la Escritura, y que vive en unión íntima con el Padre, algunas versiones dicen en el seno, su relación íntima, nos lo ha dado a conocer. Ahora, por ahí escuché que alguien dijo: ¿y por qué el Espíritu Santo no conoce al Padre? Porque se refiere aquí solamente al Hijo conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo. Queridos, el Espíritu Santo está aquí involucrado, lo ven ahí en el versículo 21, pero la misma Escritura nos dice en 1 Corintios 2:10, el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pareciera que no tiene nada que ver, todo me ha sido dado en el cielo y en la tierra, poder y autoridad, el reino de Dios me ha sido dado, pareciera que eso no tiene nada que ver con solamente el Hijo conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo y solamente los que el Hijo decida van a conocer al Padre. Pareciera que esas dos cosas no tienen nada que ver. Pero sí, tienen que ver mucho, hermanos. Tienen que ver mucho. Que Dios Padre le entregó todo al Hijo y que ellos tienen una relación íntima, única y especial. Pero la última frase nos va a ayudar a comprender estas dos cosas en dónde se encuentran, que Dios le entregó todo y que hay una relación íntima. Cuando el Señor dice que nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que volvemos a encontrarnos, hermanos, aquí con la decisión soberana del Señor, la elección de Él. El Hijo ahora es el Señor del cielo y de la tierra. Ahora es el Señor del reino de Dios, quien solo a sus elegidos, a los que pertenecen al reino, a los salvos, a los que tienen sus nombres en el cielo, Él les revela, les permite conocer al Padre. Dios Padre le ha entregado el reino a Jesús y ahora todo le pertenece a Jesús, incluidos los que pertenecen al reino, los que están escritos en el libro de la vida y el Cordero. Y Dios tiene autoridad para revelarle a los que Él decide quién es el Padre. Esa es la relación que hay entre todo me fue dado, el reino incluido, los que pertenecen al reino, y le da también la autoridad a Jesús para Él decidir a quién le revela y a quién no le revela el Padre. Esa es la relación que hay allí, hermanos. Es Dios Hijo, Jesús, quien en su soberanía comparte con sus discípulos, es decir, con el creyente, algo de la misma relación íntima que tiene con el Padre. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Y eso es motivo de gran gozo.
Hay personas que se deprimen porque alguien no les ofrece su amistad o porque alguien se las cortó. Pero usted como creyente tiene, a través de la decisión de Jesús, una relación con el Dios soberano. Él en su soberanía decide a quién y a quiénes son, a los que hacen parte de su reino, que le fue entregado por Dios, develarles quién es Dios. ¿Quién es Dios, hermanos? El mismo Señor Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. La relación rota en el Edén por el pecado de Adán solo puede ser restaurada a través de Cristo, hermanos. Y observen algo. Lo primero que Jesús dice es, el Padre le dejó ver esto a los niños. Es el Padre el que permite que conozcamos a Cristo y ahora es Cristo el que permite que conozcamos al Padre. Todo le fue entregado, confiado por el Padre al Hijo, y esa entrega incluye también, como les dije ahora, todos aquellos que soberanamente han sido elegidos para la salvación, los que pertenecen al reino. El mismo Señor Jesús lo confirma en Juan 17:6. Dice el Señor en su última oración al Padre. Él ya se está disponiendo para ir al Padre, y esta es una oración preciosa que le invito a que usted la vaya y la escarbe en el capítulo 17. Es precioso. He manifestado tu nombre a los hombres, a los seres humanos, a las personas que del mundo me diste. Cuando Jesús dice que todas las cosas me han sido dadas, incluye todos aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. El creyente, usted y yo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué han creído? Porque Dios se lo reveló. Yo ruego por ellos, dice Jesús. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿No es maravilloso? ¿No es fuente de gozo para usted saber que Dios le eligió para ser parte de su reino y dejarse conocer? Usted como cristiano, queridos, queridas, ustedes le pertenecen a Cristo por voluntad soberana de Dios Padre. Usted hace parte del reino de Dios que ahora está bajo la soberanía de Cristo. Antes usted pertenecía al mundo, al reino de las tinieblas, pero su nombre aparece en el cielo y Jesús vino a reclamar lo que es suyo, hermanos. Lo que del mundo el Padre le dio junto con su reino y le permite a usted como cristiano, como su discípulo, conocer al Padre. Restaurar esa relación que estaba rota. Es Cristo el que le permite tener esa relación íntima con el Dios del cielo y de la tierra, con el soberano, con Dios Padre. Hermanos, si usted puso su fe en Cristo, debe sentirse gozoso al conocer esta extraordinaria verdad. A usted Cristo le concede el honor de conocer al Padre, de tener una relación que solo pueden tener los hijos de Dios con el Padre Celestial, una relación que supera toda relación terrenal. Ahora podemos comprender por qué Dios demanda, por qué Jesús demanda que no me ame más que a su padre, que a su madre. No puede ser mi discípulo. Y por último veamos
una razón para que haya gozo en el creyente. Y es que Dios decidió dejar que usted conociera lo que inclusive los profetas y los reyes del Antiguo Testamento no pudieron conocer. Usted y yo somos privilegiados, podemos conocer lo que ni siquiera los propios profetas de Jesús, del Señor. Hermanos, Jesús deja en el versículo 23 esta frase con la que cierra. Él está orando, ha recibido a los 70, ¿recuerdan? Él está con los 12, discipulándolos, recibe a los 70 que le dan el informe, se dirige al Padre en gran alabanza, en gratitud por lo que está haciendo con sus discípulos. También manifiesta que ahora Él es el Señor del reino de Dios. Y ahora se voltea a los discípulos y les dice, y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, les dijo esto, bienaventurados, eso significa bendecido grandemente, gozoso en grande, los ojos que ven lo que vosotros ven. La razón por qué son ustedes bienaventurados, gozosos, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo pudieron oír. Privilegio más privilegio más privilegio. Jesús deja su oración, se dirige a sus discípulos para asegurarles que ellos son dichosos por ver lo que los reyes y profetas que ellos leían del Antiguo Testamento no pudieron ver. Hermanos, los profetas hablaron sobre el Mesías, pero los discípulos estaban con el Mesías. Los discípulos vieron al Mesías. Ellos contemplaron su divinidad en la transfiguración. Eso no lo vieron los profetas. Y también ellos verían al varón de dolores del cual el profeta Isaías habló en capítulo 53. El profeta en capítulo 53, Dios lo inspira para que hable de un varón de dolores que va a sufrir mucho. Y los discípulos estaban delante de él y lo verían cuando fue a la cruz. Queridos, el rey David no vio al que de su linaje se sentaría eternamente en su trono. Y ellos estaban delante del rey. Todas las cosas me han sido dadas. Esos hombres de la antigüedad desearon intensamente ver lo que ahora los discípulos de Jesús estaban viendo. Al Salvador. Me gustó esto que dijo Juan Calvino. Era imposible que bajo la carga de esa maldición por la cual la raza humana es aplastada, se sintieran de otra manera que completamente inflamados con el deseo de una liberación prometida. Dios les había inspirado que un día iban a ser salvos, que un día iban a tener un Salvador, un Mesías. Ellos lo necesitaban, ellos dejaban ver que querían verlo. Pero Dios en su soberanía decidió que no eran ellos. No fue para ellos. Dios decidió que ellos anunciaban lo que disfrutarían los discípulos de Cristo que estaban con él en ese momento. El apóstol Pedro lo confirmó de esta manera en su primer carta, capítulo 1. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba con ellos. Cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes.
Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. No era motivo para que ellos estuvieran gozosos de lo que Jesús les está diciendo. Ustedes vieron lo que los profetas no pudieron ver y aún los ángeles ni siquiera tampoco se los permite Dios Padre. Y usted dirá, bueno, pero eso fueron ellos. Sí, obvio, usted no vio la transfiguración del Señor. Pero usted y yo hemos visto cosas que los profetas tampoco. Acabamos de leer en esta carta de Pedro que dice que el Espíritu Santo estaba cuando estaba con ellos. El Espíritu Santo en la antigüedad, usted mira la Biblia y Él no permanecía con ellos. El Espíritu Santo reposaba con ellos y luego se alejaba. Les llevaba mensaje de Dios y luego se alejaba. ¿Y ahora qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento acerca de los discípulos del Señor? Que el creyente es morada del Espíritu Santo. Usted goza de cosas que ellos no vivieron, ni siquiera los ángeles. Queridos hermanos de salvados por gracia, somos bienaventurados, dichosos, porque Dios decidió que fuéramos nosotros, los cristianos, los que pudiéramos vivir la salvación, los elegidos de Él, de la cual ni siquiera los profetas, que aunque hablaron, ellos murieron sin poderlo contemplar. Esto me hace pensar en Moisés, ¿recuerdan? Solo pudo ver la tierra prometida desde lejos, pero no pudo disfrutarla. Fue para otros. Cierro con esto, hermano, querida. Aunque el creyente vive circunstancias difíciles en la vida, y las vivimos, porque decir que venir a Cristo se acabaron los problemas es falso. Eso es un falso evangelio. La diferencia es tener problemas sin Dios o tener problemas con Dios de la mano. Aunque el creyente vive circunstancias difíciles, hay un gozo que sí permanece, que nos acompaña. Es el gozo que surge de la convicción que Dios por gracia le eligió a usted para revelarle las verdades del Evangelio. Es el gozo que produce el que usted sepa que tiene una relación íntima con el Padre a través de Cristo. Es la certeza de saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso produce en nosotros gozo. Es saber que usted es discípulo de Cristo. Es un gozo que nos permite ver los impases de la vida o vivir los impases de la vida con la esperanza de un futuro mejor y de una eternidad llena de plenitud, hermanos. ¿Vive problemas que causan tristeza? Por supuesto que sí. ¿Vive momentos de felicidad? También, pero es temporal. Las dos son temporales. Las circunstancias difíciles que dan tristeza y la felicidad es temporales, pero hay un gozo que permanece. Y es un gozo que viene al cristiano por voluntad de Dios. Meditemos. Tómese allí un momento y siempre pregúntese, ¿y esto qué tiene que ver conmigo?